Número de artículo SCP-222. Clase de objeto Euclides. Este documento no debe utilizarse por personal por debajo del nivel de autorización 3. Me pidieron que hablara sobre el SCP-222, pero primero necesitamos saber qué es SCP Foundation. La Fundación SCP es una organización ficticia dedicada a la investigación de fenómenos paranormales. La Fundación SCP es la responsable de localizar y contener a individuos, entidades, pertenece al universo de ficción colaborativa registrado en el sitio web homónimo. La web es redactada por comunidades de usuarios e incluye elementos de diversos géneros tales como horror, ciencia ficción y fantasía urbana. Bien pues, sin más, comenzaremos a hablar del SCP-222. Procedimientos especiales de contención. SCP-222. En sí no requiere contención especial. Tampoco se puede mover. El sitio está custodiado por personal de la Fundación SCP, así como por una combinación rotativa de soldados estadounidenses, italianos y de la OTAN, ninguno de los cuales es consciente de su importancia. El personal de la Fundación viaja hacia y desde el sitio con mucha frecuencia, y sus verdaderos números se ocultan cuidadosamente a los soldados, y generalmente al personal por debajo del nivel de autorización 3. Descripción. SCP-222 designa un área de túneles en las montañas Dolomitas, cerca de Aviano, Italia. El sitio está cerca de la iglesia de San Gregorio, y la base de la Fuerza Aérea de Aviano también está cerca. Los túneles están llenos de ataúdes de piedra tallada. Un ataúd en particular tiene propiedades inusuales, y una parte de los túneles también está involucrada. Las tallas de los túneles parecen muy antiguas y de bastante buena factura. Historia. Después de 1948, los agentes estadounidenses en Italia que participaban en la Operación Gladio comenzaron a recibir noticias de actividades inusuales en el lugar. En 1954, la base aérea de Aviano fue entregada a la OTAN. El 22 de febrero de 1955, los agentes de la Fundación encontraron una serie de túneles excavados en las montañas. Parecían catacumbas, túneles para almacenar a los muertos. La investigación arqueológica sobre su construcción ha arrojado resultados contradictorios. Los túneles estaban siendo utilizados como escondite por una secta terrorista. Todos los miembros de la secta fueron asesinados o detenidos. La secta parecía ser menos estable mentalmente que la mayoría de estas organizaciones, pero por lo demás no tenía nada de especial. Sin embargo, los detalles que aparecieron durante la operación provocaron una mayor investigación. Una vez que se determinaron la naturaleza y las capacidades del sitio, se convirtió en uno de los objetos más utilizados y visitados bajo el cuidado de la Fundación. Como se dijo anteriormente, un ataúd en los túneles tiene propiedades inusuales. Si se coloca a una persona viva en el ataúd y se cierra, ocurre la siguiente secuencia de eventos. Al cabo de 15 minutos, el ocupante se queda dormido. El ocupante se quedará dormido bajo cualquier circunstancia, como, entre otros, estar en medio de un ataque de claustrofobia o recibir cantidades de cafeína y anfetaminas cercanas a causar una sobredosis. El ocupante duerme entre 1 y 2 horas. Abrir el ataúd durante este tiempo generalmente resulta en la muerte del ocupante y no produce más resultados. El ocupante se despierta sintiéndose bien descansado. El ocupante no se dormirá hasta que se abra nuevamente el ataúd. Se ha avanzado en la investigación sobre la posibilidad de la privación del sueño, pero aún no se ha implementado. Dentro de 24 horas se encontrará una persona dentro de los túneles que es un duplicado o clon del ocupante. Ningún intento de encontrar el origen del clon dentro de los túneles ha tenido éxito. El clon invariablemente encuentra el camino hacia el ataúd, aunque por lo general parece deambular sin rumbo fijo. Los clones creados por el ataúd parecen ser idénticos en todos los aspectos físicos a sus originales, aunque vestidos con harapos andrajosos de origen desconocido. Los objetos creados por el hombre no se duplican. El proceso de clonación no se recomienda para ocupantes con empastes o marcapasos. Los clones parecen poseer la misma esperanza de vida y condiciones médicas que sus originales. El aspecto más inusual de un clon es su mente. Los clones parecen ser víctimas de una amnesia retrógrada global. Se conservan los idiomas, junto con la mayoría de las habilidades físicas. Si bien los clones no pueden recordar a ninguna persona o evento,
Parecen conservar sus creencias éticas y lealtades, y por lo tanto, generalmente pueden ser reindoctrinados rápidamente en el personal de la Fundación. Es necesario volver a capacitar a los procedimientos de seguridad, pero se conservan las habilidades de combate y de uso de armas. Algunos clones también demuestran retención de habilidades informáticas y de interrogatorio. Gran parte del personal de la Fundación ha sido clonado con SCP-222, proporcionando una fuerza laboral leal para las iniciativas de la Fundación. Es uno de nuestros elementos más obviamente útiles. Anexo. Documento. SCP-12. Cuestiones de adoctrinamiento. El clon del teniente fue llevado a un centro de adoctrinamiento de la KGB simulado, donde le lavaron el cerebro para convertirlo en un espía de la KGB. Era originario de la URSS, por lo que se consideró una prueba útil de las actitudes de un clon. El clon finalmente se rebeló contra el lavado de cerebro y estaba preparado para que someterse. En ese momento, terminó el ejercicio de entrenamiento y fue recibido como un miembro leal de la Fundación. Sin embargo, el clon de Krakow recibió un adoctrinamiento estándar, pero se rebeló y proclamó lealtad a un grupo terrorista afgano. Fue terminado y se interrogó al Erun original. Reveló que las creencias habían sido copiadas con precisión. Anexo. Documento. ILA SCP-222-13. Convocatoria de análisis psiquiátrico sociológico clon. El general sostiene que el personal clonado muestra patrones de comportamiento y hábitos que no pueden explicarse por una simple amnesia. Cita una mayor incidencia estadísticamente significativa de enfermedades mentales, particularmente tendencias homicidas, entre los clones en comparación con el personal original. Anexo. Documento SCP-222-14. Clones de segunda generación. Los clones también pueden ser clonados, aunque los registros muestran que esto solo se ha realizado 2 veces. Se observó que los clones de segunda generación tenían marcadas diferencias mentales. Ambos se resistían al adoctrinamiento y los psiquiatras de la Fundación dieron un diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial. Sin embargo, la inteligencia y la capacidad mental se midieron igual o mayor que las de los clones originales, o incluso las originales. Se justifica una mayor investigación. Anexo. Documento. SCP-222-15. CloneDex. Ha pedido un esfuerzo para catalogar todos los clones empleados por la Fundación y la verificación de las ubicaciones de cada uno de ellos, ya que parece haber informes consistentes de que la Fundación tiene más personal del que se registra. Anexo. Documento. SCP-222-17. Órdenes de aprobación de clones. Por orden de O52, todas las actividades de clonación deben registrarse con una orden de trabajo y deben ser aprobadas por personal no clonador de al menos autorización 4. Anexo. Documento SCP-222-21. Identificación visual del clon. Como resultado del casi exitoso intento de toma de control del sitio Irasherar por parte del clon del general Irasherar, en el que, datos borrados, todos los clones actuales y futuros deben ser tatuados en la frente y el dorso de ambas manos con un simple C. Esto debería anular la posibilidad de que un clon se haga pasar por su original con fines nefastos. Si te ha gustado este video y quieres descubrir más secretos y curiosidades de la SCP Foundation, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Además, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos llenos de misterio y conocimiento. Yo soy Drakor. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Exploradores de lo desconocido. Hasta la próxima.